Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Plutarco dijo: ¿cómo es posible que la higuera, siendo de raíces tan amargas, de tallo tan amargo y de hojas tan amargas, pueda dar un fruto tan dulce? Así también nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo el día más triste de tu vida se puede convertir en el día más resplandeciente? En el aspecto espiritual podemos ver que en el momento más duro, más difícil, más triste, es decir, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, se convirtió en el día de mayor gloria, porque ahí se estaba declarando la emancipación espiritual para todas las almas que creyesen en ese sacrificio perfecto. Por eso que el día más triste se convirtió en el día más importante. En Mateo capítulo 27, versículo 45, dice así: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre, y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vemos aquí un aspecto en la misma creación que prácticamente se puso de duelo. Hubo tinieblas. Estamos hablando de la hora del mediodía, que es la hora sexta a la hora novena, a las 3 de la tarde. Aquel cielo se oscureció, algo completamente fuera de lo normal. Es más, hay documentos históricos, arqueológicos, que certifican que aparecieron las estrellas en ese día. La Biblia habla aquí que hubo tinieblas sobre la faz de la tierra a esa hora. Dice, entonces podemos ver aquí que prácticamente la creación misma que el Creador había hecho, ese Creador que estaba muriendo en la cruz del Calvario, en ese momento se puso prácticamente de duelo. La palabra de Dios nos dice acerca del Señor Jesucristo en cuanto a su naturaleza. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El que estaba muriendo en la cruz del Calvario es el que hizo todas las cosas. Por eso Pablo también en Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, es decir, es la representación misma. Cristo es la representación misma de Dios, el primogénito de toda la creación, es decir, es la causa, el principio por lo cual existen todas las cosas, y es la preeminencia sobre toda la creación. Por Él, dice, fueron hechas, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, por eso vemos aquí tinieblas sobre la tierra en el momento en que Cristo estaba en la cruz del Calvario. Prácticamente la creación estaba de duelo. La señal del duelo vemos aquí como un testimonio mismo de la creación, porque estaba también dando este fenómeno una enseñanza al pueblo judío. Y es que dentro del contexto, la oscuridad era prácticamente un presagio digamos, de un aspecto negativo. Ellos así lo consideraban. Vemos las tinieblas que hubieron en Egipto como una de las plagas que cayeron. Entonces ahora ellos se están dando cuenta que estaban prácticamente cometiendo un acto de injusticia, pero que Dios lo iba a cambiar para que nosotros fuésemos justificados por medio de la fe en esa obra en la cruz del Calvario. De ahí entonces por la falta de entendimiento de lo que significa la salvación de Jesús, así como sucedió en aquel momento, así también sucede hoy en día. Hay muchas personas que no comprenden lo que esto significa. En ese momento vemos ahí la sustitución de Jesús
como una señal del Mesías sufriente, cuando decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba tomando el lugar de cada uno de nosotros en la cruz, para que nosotros no tuviésemos en el futuro ese lamento, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros no suframos eternamente. Y algunos no entienden todavía esto. El significado que vemos aquí cuando le llevan esa esponja, cuando Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la Biblia que le llevaron vinagre. Y es que el vinagre calma la sed. Y quería prácticamente Jesús, al tomar ese vinagre, él quería prolongar su resistencia al dolor. Entonces el Señor Jesucristo tomó nuestros dolores, dice la Biblia en Isaías capítulo 53, llevó nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, todo el Señor Jesucristo como sustituto de la humanidad, Él lo llevó en la cruz para que tú y yo podamos ser libres. Ahora, las reacciones presentes al no entender la redención de Cristo Jesús, dice aquí la palabra, que algunos corrieron, uno de ellos corrieron. Ahora, ¿qué es lo que Jesús desea? Él tiene sed. ¿Pero sed de qué? Sed de amor por el pecador. Sed de misericordia por una persona que está perdida. Dios tiene sed para poder bendecir a la humanidad. Tú no te sientas que estás fuera del alcance de la gracia y de la misericordia de Dios. Jesús estaba entregando su vida en la cruz por ti y por mí, porque tiene sed de amar, tiene sed de perdonar, tiene sed de sacarte de lodo cenagoso, tiene sed de poder romper las cadenas que te atan en este día. La entrega de la vida de Jesús es para que nosotros tengamos vida eterna. Y dice aquí la Biblia en el versículo 50, entregó su espíritu, entregó la vida. ¿Por qué? Para vencer la muerte espiritual que causa el pecado y que nos lleva a la condenación. Ahora también tú y yo podemos gozar de la vida espiritual en esta tierra, la vida eterna con Cristo. Por lo tanto, la vida de Cristo no es otra cosa que un sustituto de la vida de la humanidad. Jesús muere para que no muramos nosotros eternamente. Entonces, el día más triste de la vida del Señor Jesucristo, en este caso, aquí en la cruz del Calvario, se convierte en el día más importante. De igual manera, el pecado hoy en día te ha nublado y a lo mejor tú miras todas las cosas grises, difíciles de comprender. Te encuentras en tinieblas y no entiendes que el pecado, dice la Biblia, el pecado os alcanzará. Por eso Jesús vino para que tú y yo no vayamos a condenación. Así que el día más triste de tu vida se puede convertir en el día de tu propia libertad. Si tú quisieras en este momento decirle a Jesús, Señor, reconozco que mis pecados me han convertido en una persona perdedora, me siento abatido, no sé qué hacer. Pero ahora Jesús te dice, hijo, yo entregué mi espíritu, entregué mi vida por ti para que tú no mueras eternamente. La oferta está, solamente necesitas creer. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Reconozco que soy una persona pecadora. Te pido perdón, Señor, por todas mis maldades, todo aquello que ha sido contrario a tu palabra. Me duele, Señor, el haberte ofendido. Y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Creo que resucitaste para darme una vida nueva. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.